Hola chicas, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Las niñas que están en Colombia, yo sé que ellos ya son tardes. Las que están acá en México son apenas las 11 del día. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hoy vengo con un fajón. Este fajón quedará en forma de corazón. Les cuento. Estamos tejiendo una mochila con motivo de San Valentín. Hasta ahora vamos en el fondo. Así está quedando el fondo. Vamos a hacerle un cuerpo con corazones. Entonces ocupamos un fajón y este será el fajón para nuestra preciosa mochila. Bienvenidas, chicas. Compartan, niñas. Compartan, por favor. Compartan en el grupo de WhatsApp. Compartan en los grupos de Facebook para que todos sepan que ya estamos en el en vivo. Bienvenidas, gracias. Entonces, primero, les cuento. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida, Jennifer. Jennifer, comparte en el grupo de WhatsApp, por favor. Les cuento la ubicación de los hilos. Yo creí que iba a ocupar 12 rosados, 12 fucsias y 4 negros. Ya hoy hice un ensayo, chequé cómo quedaba porque quiero que queden en forma de corazón, pero delineados con negros. Entonces, estoy ocupando 6 negros, 12 fucsias, 12 rosados. Tengo acá en mi aguja, ya esta parte se las he enseñado mucho, que simplemente estas puntas que tienen, bueno, la punta donde termina el cordón, la vamos a organizar con cinta. Yo ya la organicé, ya coloqué la cinta. Hola Sandra, buenas tardes. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, ya están con cinta. Estas no, porque estoy trabajando solo una mitad. Esta mitad la voy a trabajar después. Entonces, esta mitad toda tiene ya cinta. Hola Graciela, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya tiene cinta. La otra mitad, pues cuando termine esta parte, ¿ok? Entonces, chicas, el orden de los hilos es el siguiente. 2 negros, 6 fucsias, un negro, 12 rosas. Hola, Sori, ¿cómo estás, Jennifer? Bienvenida. Y un negro, 6 fucsias y 2 negros. Así, de esa forma se van a quedar este orden, ¿ok? Si ustedes ordenan sus, no importa el color, si ustedes tienen rojo o blanco, no importa, pero que sean 3 colores y el negro sí es muy importante porque va a delinear los corazones. Gracias, chicas. Gracias por compartir, Jennifer. Doris, señora Doris, ¿cómo está? Bienvenida, señora Doris. Entonces, mi niñas, empezamos. Ya tenemos los hilos organizados, ya sabemos cómo se entorchan, toda esa parte está muy clara. Ahora, lo único que vamos a hacer es mostrarles la técnica para que se formen los corazones. Malia Salinas, buenas tardes, bienvenida. Chicas, solo vamos a utilizar una técnica. Yo les he enseñado a ustedes que en los fajones se utilizan dos técnicas, que es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. En este caso vamos a trabajar de adentro hacia afuera, siempre. Nunca vamos a cambiar esa forma, de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, ubico hilos 6 rosados, 6 rosados. Este es el centro. Este es el centro. Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios que estén llegando, chicas. Gracias por estar acá. Este es el centro. Entonces simplemente voy a cruzar estos al contrario. Eso es todo lo que tengo que hacer. Esta es la técnica de adentro hacia afuera. Cruzarlos hacia afuera, siempre al contrario. Entonces les voy a enseñar y empecemos de una vez. No más teoría, ahora sí, a la práctica. Deja de... La aguja, alguien me preguntó de la aguja, chicas, estoy tejiendo con una aguja plástica, ya está torcidita de tanto uso, es una aguja muy normal, muy común, yo solo tejo con una aguja, nunca he podido tejer con todas las puntas con aguja, se me enreda demasiado, realmente es muy complicado, entonces, teniendo cinta, la punta es muy fácil, la paso y solo paso un poco. Aguja hasta la punta. No, chicas, no, ya vi que Graciela me preguntó eso. No, no, solamente acá, mire. Yo solo pongo la aguja ahí en ese pedacito. Chicas, es súper rápido.
Buenas tardes, Janet. Buenas tardes, Lucy. Buenas tardes, chicas. Bienvenidas. Hasta ahí, chicas. No hay que tener 28 agujas. No, no, no. Con una nos basta y nos sobra. Entonces, les muestro cómo lo hago para que ustedes se den cuenta lo fácil que es. Es muy sencillo, chicas. Realmente es muy, muy, muy sencillo. A ver, ¿qué me preguntan por acá? Giremos el celular, no sé por qué me dice que debo derrotarlo. Hola Mari, tengo problemas para entorchar. ¿Podría hacer otro tutorial? Leslie, tengo más o menos 5 tutoriales de cómo entorchar los hilos. Realmente por lo menos 5 tutoriales. Ya no puedo hacer más tutoriales de cómo entorchar los hilos porque tengo un más o menos de 5 tutoriales de cómo se entorchan los hilos. Entonces no puedo hacer más tutoriales de cómo se entorchan porque realmente ya tengo muchísimos en el canal. Y también en Facebook, en Instagram también. Chicas, entonces empezamos. Recuerda que tengo 6 acá y 6 acá. Tengo 2, 4, 5 y este es el hilo 6. Bienvenida, no te has perdido de mucho, Flor, apenas vamos a empezar. Entonces, este que es el 6 lo paso por todos. Chicas, agarrando solo una pestañita. Mire, una sola pestañita. Mi cordón es de 3 cabos. Yo entorché 3 cabos de 3 hilos cada uno. Al entorchar 3 cabos de 3 hilos cada uno, me quedó este grosor. Realmente está bastante grueso. Me gusta cómo queda. Acá les muestro el grosor del fajón. Me gusta mucho cómo queda ese grosor. Mire, una sola pestañita. Lo estoy acercando muy bien porque necesito que ustedes vean que es una sola pestañita. Este último negro, llegamos al punto clave. Hola Luz Estrella, buenas tardes. Hola chicas, todas las que no he saludado, bienvenidas chicas. Este es el punto clave. Este último negro no lo paso. Pasé este primero, recuerda que teníamos 2, solo paso uno, sostengo mis hilos. Así. Mire, ahí se zafa la aguja, realmente me es muy útil que quede corta para que se zafe de una vez. Mire, este primer hilo negro no lo paso, este rosado se va a quedar dándole compañía a este primero, ¿listo? Ahí lo vamos a dejar. Profe, ¿cómo se llama la aguja? No, es una agujita punta roma o es una aguja capotera. Bueno, tiene muchos nombres, pero realmente esa es una aguja plástica, lo más común y lo más normal del mundo. Sí queda grabado. La idea es que quede acá guardado. A Cela, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, amiga Cela. Chicas, ahora el contrario. Mire, el primero de los 6 rosados lo paso para este lado. Siempre traten de empezar en el mismo orden. Si yo empecé de la izquierda hacia la derecha, el segundo paso es el cordón de la derecha, pasarlo a la izquierda. Pero siempre traten de seguir el mismo orden. Hay gente que dice que no importa, pero en este fajón sí. Sí se notaría, si usted cambia el orden, se va a notar. Hola Griselda, hola Sandra. ¿Cómo se llama la cinta que utiliza para realizar los fajones? Esa se consigue donde... Sandra, no, yo consigo una cinta transparente normal, solo que no es tan transparente, lechosa. Mire, chicas, por estar leyendo los comentarios pasé el negro y no, ese hilo negro, igual que el de la derecha, no se pasa. Mire, este de acá, no. Uno sí, el otro no. No, es una cinta normal. Yo busco una que es como más blanca, simplemente porque siento que pega más, pero no tiene que ser esa. Una que ustedes sepan que pegue bastante. Es lo único porque estas puntas tienen que resistir hasta la última puntada. Así que eso es todo. Hola Fabi, buenas noches. Olga Montes, buenas noches. Malía, buenas noches. ¿Pasó el negro? No. Ay, sí, me estabas diciendo que pasa el negro. Sí, señora, pasé el negro por estar echando chisme, pero no se puede pasar. Mire, estos 2 negros no se pasan. Chicas, ahora ubico nuevamente los 2 del centro y vuelvo a hacer lo mismo. Lo paso para allá sin pasar estos 2 del borde. Esa es la técnica para formar corazones. Siempre
que ustedes quieran formar corazones, los hilos no se pueden pasar los del borde, ¿ok? Eso es toda la técnica. Yo voy a avanzar, quiero formar con ustedes unos 2 o 3 corazones si es posible. Jennifer, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué me preguntaste, Jennifer? Ya leo tu comentario y te respondo. La aguja Griffin, algunos fajones. Eh, no, no es necesario usarla. Chicas, no es necesario. Ustedes con el material que tengan en su casa, ustedes no tienen que usar lo mismo que yo les muestro, ni mucho menos lo que tengan en la casa. Lo único que sí deben de tener es una aguja punta roma, no tan corta. Les recomiendo, por ahí algunas amigas me mandan foto que, profe, mire que es que tengo problemas a la hora de hacer el fajón y checo y la aguja es así de cortica. No, chicas, porque siempre tenemos un espacio grande de los cordones, entonces no nos sirve una aguja tan corta. Y aquí pasamos nuevamente. Estos dos ya no los pasamos. Mire, acá me quedan los rosados sin pasar. Solo los voy a pasar hasta este negro. Mira, acá tengo negro que no lo pasé y todos los rosas van a pasar hasta este negro. Estos no. Lo mismo en este lado, ¿ok? Creo que ya con eso sí se entiende bien qué es la técnica y cómo es la forma de organizarlos para no pasar todos los hilos, ¿ok? Es muy fácil, chicas. Realmente mi hijo empezó a tejerlo. Esta idea no es mía, es de mi hijo. Teníamos un fajón para hacer de 2 colores. Y él me preguntó que cómo lo hacía. Yo le dije, como tú quieras, hijo. Pues no teníamos mucho tiempo. Dijo, pues toca hacerlo rápido. Yo le dije, entonces lo que tú quieras, que sea muy, muy rápido. Y empezó a tejer. Luz Ángela, primera vez que cuánto se cortan la hebra del hilo para el fajón. Gracias. Luz, qué buena pregunta. Bien, chicas. Yo siempre, ya les he enseñado mucho a hacer fajones, pero siempre, siempre, chicas, es bueno repetir ese tipo de cosas. Cada cordón mío, cada uno de estos, tanto estos que es la mitad, profe, comenzó la mitad de los hilos entorchados. Gracias. Sí, sí, gracias, tan bellas. Todas esas preguntas me sirven, mis niñas. Todas esas preguntas son importantes. Empecé desde la mitad. De aquí para allá es la mitad de mis hilos. De acá para acá es la otra mitad. Miden igual. Yo agarro un hilo de estos. Ah, está amarradito. Bueno, agarro un hilo de estos, lo uno, las 2 puntas. Cuando tengo las 2 puntas juntas, busco el centro de cada uno y este es el centro de cada hilo. Así que cada hilo mide igual para allá, para acá. No quedan parejos, a veces queda uno más largo que otro, pero al medirlos y colocarlos en el centro, pues sé que es el centro de cada hilo. Entonces, les cuento, chicas, cada hilo de estos mide 2 metros 15 centímetros, ya entorchado, no, ya listo para entorchar. Yo lo mido en brazadas, siempre lo he hecho así, yo mido un hilo, o el hilo, no el cordón, el hilo. Cuando ya tengo el hilo, sé que son 2 metros 10 centímetros, corto todos mis hilos de esa medida e empiezo a entorcharlos. Cuando ya los tengo entorchados, quedan de un más o menos, les digo de un más o menos porque a veces queda un 5 o 10 centímetros más cortos algunos, que todavía no entiendo el por qué, porque los entorcho con el mismo motorcito, siempre con el mismo, pero deben de quedar. Yo sé que se disminuye un 60 centímetros cada vez que entorcho un hilo, entonces de esos 200 o 2 metros 10, 2 metros 15, se va a disminuir 60 centímetros. Así que siempre va a quedar de 1 metro 60 más o menos, chicas. Realmente nunca quedan siempre igual, a pesar que tengo el mismo material y trabajo con el mismo motor. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Si ustedes no saben qué tanto se recoge su cordón porque no conocen su motor, lo que ustedes pueden hacer es muy sencillo. Agarrar 1 metro de hilo, solo 1 metro, chicas, entorchar. Yo ya les he enseñado, ya tengo muchos tutoriales de cómo se entorchan los hilos. Yo los entorcho 3 hilos. Les voy a enseñar mi hilo. Mire, este es el hilo que yo tengo, es un hilo delgado de 1 milímetro. Yo agarro 3 hebras de estas. Mire, así. 3 hebras para un cabo, un solo cabo. Si tenemos en cuenta
que esta tiene 3 cabos, entonces yo agarré 9 hilos. Mire, este tiene 3 cabos, yo agarré 9 hilos de estos. Hola Emi, buenas tardes. Elizabeth, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sandra Milena. ¿De qué te ríes, Sandra Milena? Eh, 3 hebras de estas sale un cabo, entonces son 9 hilos de estos que yo entorcho uno a uno, luego los juntos para que queden ya entorchaditos y me queda un solo cordón. Entonces, estos son los hilos que yo corto de 2,15 m. Al entorcharlos ya me quedan como de 1,60 m más o menos. A veces me quedan más largos, más cortos, pero siempre entre ese rango. No tan... no es tanta la diferencia. Ustedes pueden hacer una cosa, chicas. Agarran 1 metro, así como les mostré. Si es hilo crochet, entonces ya saben que son 9 hilos. Entorchan 3, 3 y 3. Con esos 9 hilos les va a salir 3 cabos. Como este, mire, así, un cordón así entorchado con 3 cabos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Como ya tenían claro que era 1 metro de hilo, al entorcharlo lo miden y se van a dar cuenta qué tanto disminuyó. Hola Michelle, gracias, bienvenida Michelle. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicas. Allá ya son tardes en Colombia. Entonces, chicas, al usted medirlo, ya sabe qué tanto disminuyó. Ya usted ensaya el motorcito que tiene y mide del metro de hilo ya entorchado en cordón cuánto mide. Si yo hago esa prueba con 1 metro de hilo y lo entorcho, al terminar de entorcharlo, el cordón me va a quedar de 40 centímetros. Entonces ahí es donde yo comprobé que siempre se me disminuye más o menos 60 centímetros, pero eso lo tienen que hacer ustedes con el motor y con el material que ustedes manejen, una prueba para que ustedes sepan qué tanto va a reducir y con eso ustedes siempre deben de tener mínimo un cordón de 1,60 m para hacer un fajón de 1,10 m. Siempre deben de tener mínimo eso. Otra cosa, si ustedes tejen muy apretado, en este momento, esto que estoy haciendo yo también depende. Yo siempre les digo, hagan una prueba, chicas. Arriesguen un poco de material, hagan una prueba. De hecho, no se arriesga, los cordones quedan bien. Hola, Alexandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, chicas, tienen es que ensayar. A la hora de tejerlo, según el tejido, así disminuye. Nuri, buenas tardes, bienvenida Nuri. Entonces, chicas, a mí me ha pasado que teniendo la misma medida de cordones, por ejemplo, 1,60 m, 1,80 m de hilo, y me pongo a tejerlo y me queda de 1,10 m, pero quedan muy poquitas mechas. Muy poquitas, quedan unos pedacitos de mechas así de chiquiticos. Como también he hecho fajones de 1,80 m de los cordones y me queda 1,10 m y aparte me queda muchas mechas. Muchas veces quedan así de largas y me toca cortar. Entonces depende mucho del diseño que escojamos. Siempre depende de la mano, la forma en la que usted teje. Hola Julia Beatriz, bienvenida, para saber si queda muy ajustado o queda flojo. Entonces, chicas, todo depende de que empecemos a ensayar. Yo realmente tengo muchos diseños donde les doy otro tipo de medidas porque ya cuando yo termino el fajón, sí me doy cuenta. Si me sobra cordón, si me hace falta, si me quedan muy pocas mechas, entonces sí trato de explicarles para que ustedes lo hagan un poco más largo. Entonces, chicas, es ensayar, es ir ensayando. Profe, ¿cuánto nos enseña a realizar los cordones? Ya tengo como 5 tutoriales de cómo se entorchan los cordones, Sandra. En Facebook, en Instagram y acá en YouTube. Acá tengo un tutorial de cómo se entorchan los cordones. En Facebook creo que tengo como 3. En Instagram tengo otros. Y en total sé que he hecho 5. En todas mis redes sociales siempre hago un tutorial de cómo se entorchan los cordones porque a veces tejemos fajones en otras plataformas, en otras redes sociales. Entonces sí es bueno que esté ahí digamos que la clase de cómo se entorchan, cómo se le coloca la cinta en la punta, porque también les enseño eso, cómo los adecuo desde cero para que ustedes no tengan dudas.
Sí, y otra cosa, chicas, sí, pero entonces por eso tienen que ensayar su material. Yo, ahora que estuve en Colombia, hola, gracias Julia Beatriz. Ahora que estuve en Colombia, estuve haciendo fajones para varias compañeras, bueno, dando las clases, enseñándoles cómo se hacía. Leslie, ¿cuál es su Facebook para? Igual, chicas, las redes sociales, Creaciones Mari Crochet Colombia, son todas iguales. Creaciones Mari Crochet Colombia, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, y obviamente acá en YouTube, Creaciones Mari Crochet Colombia. En Facebook estamos haciendo retos mes a mes. Gracias, Leslie. Sambrina, hola, ¿cómo estás? Estamos haciendo retos mes a mes, estamos tejiendo mochilas. De hecho, ya este año llevamos el segundo reto y nos ha ido muy bien, chicas. Hemos hecho unos trabajos espectaculares. Pero también necesito ponerle mucha atención acá a YouTube, necesito trabajar mucho con ustedes en YouTube porque tengo muy claro que el contenido de YouTube, siento yo, por muchas cosas que me han comentado, que es más hacia afuera de Colombia y de México. En cambio, en Facebook, por lo que he notado y las seguidoras que tengo, la mayoría son personas de Colombia y de México. Entonces, YouTube sí siento que es más para personas de afuera, entonces también necesito dejar contenido para esas personas que me siguen de otras partes del mundo. Entonces, por eso estamos haciendo este precioso fajón. Hola, Damaris, ¿cómo estás? Bienvenida. Chicas, mira, este es el primer paso. Simplemente pasé todos los rosados del centro hacia afuera, pero este primer negro no lo pasé. Solo hasta el negro, mire, ahí quedaron todos los rosados sueltos. No pasé los rosados, acá también. Mire, chicas, todos los rosaditos sueltos. Si ustedes ven que les queda muy flojo, pueden apretar uno a uno, porque ellos no están agarrados de nada, entonces los pueden ajustar para que se vea bien pulidito. Los míos quedaron más o menos bien ajustaditos, pero siempre me gusta hacerlo antes de cualquier paso, ¿listo? Entonces, ese es el primer paso. Vamos al segundo paso que tiene que quedar muy claro para que ustedes puedan sacar el diseño como me va a quedar a mí. Aunque lo sigo en todas. Gracias, Ambrina. Sí, tengo niñas que me siguen en todas las redes sociales y les agradezco mucho. Sí, es muy importante, chicas. Por ejemplo, acá en YouTube vamos a hacer también el monedero para la mochila San Valentín. Mire, así va el diseño. Ya estoy sacando el corazoncito en relieve y también lo voy a enseñar es aquí en YouTube. Mire, chicas, ya tengo, esto es una prueba, pero creo que se va a quedar ese. Ese lo veo muy lindo, porque también quiero hacer uno redondo, pero ese está perfecto. No he leído bien el mensaje cuando nos enseña a realizar los cordones con... Ah, con batidora. No, chicas, yo no enseño con batidora. De hecho, no tengo batidora. Miren que no tengo batidora, chicas, entonces yo lo hago con un motorcito. Las que tienen batidora son algunas chicas del grupo que dicen que de esa forma les queda muy bien los cordones. Yo nunca he hecho cordones con batidora, solo con el motorcito que tengo, que todos saben que es este. Es un motorcito que yo creé. Mire, chicas, no tiene tanta fuerza. Trabaja con una sola pilita. Yo lo creé de un motorcito de un abanico de mano. Entonces le quité la hélice y le pegué acá con pegante instantáneo esta argollita o este ganchito. Y con esto es que yo entorcho mis cordones. Entonces algo muy... sí, digamos que muy caserito la forma en que yo entorcho los cordones. Y es la única forma que siempre lo he hecho. Chicas, vamos, nos quedaron los dos negros del centro. Ya terminé el rosado, quedaron los dos negros en el centro. Hola, Luz Betsaida, Sheila, ¿cómo estás? Bienvenida. Y vamos a seguir el mismo paso a paso, igual. Pero lo único que queda diferente, mira, aquí tenemos que, no están cruzados, entonces tengo que cruzarlo. La única diferencia es que voy a pasar los rosas. Ya voy a cambiar. Islenia, buenas tardes. Gracias, gracias, bienvenida. Entonces, voy a pasar los rosas ahora con este hilo negro o este cordón negro, pero necesito que pongan mucha atención. Estos de acá, paso la primer pestañita que tienen, que se nota ahí perfectamente por dónde va el cordón anterior y la pestañita que queda libre, esa es la que yo agarro. Mire, así de fácil. Esa es la que yo voy a pasar.
hasta el último fucsia y este negro. ¿Listo? Ya teniendo estos así, mire, chicas, ya los pasé. Ven que no me salté ninguna pestañita. Vamos a agarrar cordón uno por uno. Y simplemente a la altura que queda lo paso. Vean, en esto sí me salté, por ejemplo, dos pestañitas. El que sigue a la altura que queda, mire. Yo simplemente estoy sosteniendo mi aguja. Mire, chicas, ni tan derecha, ni de arriba, ni nada. Vea. Estoy sosteniendo mi aguja y conforme cae el hilo rosa, así lo coloco. No lo halo, no le hago ninguna fuerza. Ya sé que él está bien ajustadito acá, entonces no necesito alarlo. Simplemente lo coloco a la altura que quede. Mire, eso es lo que tengo que hacer. Sí, Alexandra. No, ustedes tienen muchas formas de entorchar los hilos. Admiro mucho esa capacidad que tienen, chicas, de buscar cualquier forma para entorcharlos porque no es fácil. Por ejemplo, con un taladro no es tan fácil y muchas personas lo hacen con un taladro y les queda súper bien. Mire, chicas, a la altura que queda el otro rosado para que quede así arqueadito. No lo puedo estirar, no me puedo agarrar del hilo y ponerlo así derecho, no, porque entonces no me va a dar la forma que quiero. Marta Tapias, buenas tardes. Entonces es eso, simplemente este negro que no lo habíamos pasado ya va a pasar acá. Mire, a la altura que queda, chicas, no le hago fuerza, no nada, solo a la altura que queda lo paso. Eso es todo, vea. Entonces ahora en esta vuelta, o al menos con los negros, sí lo pasé todo. Nancy, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nancy? Mire, con mucho cuidado los sostengo para que no se maltraten. Los paso todos. El negro, como aún no estaba agarrado de nada, él se va, pero cuando haga la otra mitad, va a quedar ahí. Mire, chicas. Simplemente pasé el hilo negro y así ya quedó. Voy a hacer lo mismo con el otro. Igual, la misma, tienen que tener la misma tensión. No pueden ustedes tensionarlo más o estirar más esta parte porque les va a quedar disparejo el corazón. Entonces, tratar de hacerlo de la misma forma que les acabo de enseñar. El fucsia paso todas las pestañitas sin saltarme ninguna. En el rosa ya estamos seguros que está bien apretadito, mire, ya está bien ajustadito. Aquí lo ajusto bien porque al pasarlo a la aguja sí no lo voy a apretar, mire, solo con la caída que trae. Ahí va uno, ahí va el otro, así, ahí va el otro. El otro y por último el negro. Lo pongo allá, así quedó bien pegadito hasta ahí. Mire, perfectamente, chicas. Lo paso todo con mucho cuidado. Siempre quedan bastante ajustados los hilos entorchados. No quedan tan sueltos, chicas. Quedan bastante ajustados. Siempre sostengo para que no se desarmen, para que no se lastimen. Puedo ajustar muy bien este negro. Bien ajustadito. Con la batidora. Ay, Sandra dice que ya no puede. Yo tampoco. Bueno, yo no tengo batidora. No sé decirles si soy capaz de hacerlo o no, porque no tengo batidora. Entonces, para mí eso es algo que nunca he ensayado. Chicas, me queda el fucsia. Ya tengo solo el fucsia. Hola, Teresa, buenas tardes. Solo el fucsia, pues hago lo mismo que hice con el rosado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá me quedaron dos negros. Un negro hacia allá, que es el primero que queda, y uno hacia allá, que este negro sabemos muy bien que no lo vamos a cruzar con el fucsia, solamente este que está acá. Por eso, las chicas que me siguen en Facebook saben que yo les había dicho que creía que iba a colocar 4 negros. Esta mañana que ensayé, me di cuenta que no podían ser 4, que si yo quería que quedara delineado los corazones con negro, tenían que ser 6. Pero eso lo descubrí esta mañana cuando ya empecé a tejer sobre el fajón, ya hice la prueba, le subí por ahí foticos y había avanzado y no me quedaba la línea negra por encima del rosado ni la línea negra por encima del fucsia. Y después de acomodarlo y pensarlo muy bien, me di cuenta que era porque necesitaba 2 hilos negros más.
Entonces, ahí ya quedaron 6. Chicas, esta vuelta sí las paso todas. Miren, no salté ninguna pestañita acá, las agarré parejas y paso hasta este primer negro. Este sí no. Ahí ya no me salté ninguna pestañita. Ninguna. Ustedes van a entender ahorita que haga el fucsia. Vuelvo y ajusto muy bien. Que pase todo el fucsia, me van a entender mejor. ¿Listo? Y acá hago lo mismo. El contrario lo paso de la derecha a la izquierda, sin saltarme ninguna pestañita. Eso que les enseñé con el rosado se hace solamente cuando ya se tiene el color completo. Al lado se pasan todos para que podamos hacer la forma de corazón. Eso es lo que me da la formita de corazón. Pasarlos de esa forma que les acabo de enseñar, saltándome... no saltándome, pero sí dejando que quede como en onda, ¿listo? Acá este negro también sin saltarme ninguna pestañita, lo paso todo. Ahí. Vuelvo y aprieto mis hilos, si se me zafan un poco no importa, como estos no están agarrados a nada, yo vuelvo y lo aprieto. Recuerden que este es el que dejé y este es el que dejé, miren. Estos dos son los que no estoy tejiendo. Estos fucsias se quedan así. Hola Patricia, buenas tardes. Estos negros sí van, mire. Vuelvo a pasar los otros dos. Ubico los dos del centro. Nunca, chicas, así se vean revueltos, nunca tenemos que confundir los otros. Tiene que ser los que van en orden. Y en este momento el orden son los dos del centro. Vuelvo con mi única aguja. Paso. Ustedes creen que eso es demorado y no. Es simplemente zafar y poner. Y yo en los en vivos tejo muy lento. Pero en el momento que me pongo a tejer solita, como no tengo el celular al frente, es muy fácil, chicas, y muy rápido. Yo, de hecho, mi hijo siempre se hace sobre una mesa, coloca un poco de peso acá en esta parte para que le ayude a sostener y simplemente teje de una forma muy rápida. Chicas, las invito, todas las que están en el en vivo, las chicas que lo vean en la repetición, las invito a que se suscriban a mi canal. Yo sé que hay mucha gente nueva que ve el contenido y aún no se ha suscrito. También las invito a que me sigan en todas las redes sociales. Estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia en todas las redes sociales, chicas. En todas partes voy a aparecer siempre como Creaciones Mari Crochet Colombia. Mire, por darle la información pasé el fucsia. No, el fucsia no se pasa, chicas. Este fucsia ya le hace compañía a este negro y este otro fucsia que acabo de pasar también. Porque solo los paso hasta el hilo negro. Solo hasta el hilo negro, ¿ok? Esa parte tiene que quedar muy clara. Hasta que termine todos los fucsias. Cuando ya pase todos los fucsias, volvemos a hacer lo mismo que hice con el rosa. Vuelvo a hacer lo mismo. Acá, mire, sin saltarme ninguna pestañita, pasando un solo cabo o una sola pestañita del cordón, siempre la pestañita contraria a la que estoy ya usando con el cordón anterior. Mire, chicas, sostengo, ahí pasé, dejo ese otro fucsia ya, porque si ven que se me va la onda y termino pasándolos. Aquí está. Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Luz Marina, buenas tardes, bienvenidas. Gracias, chicas. Compartan, chicas, compartan con el grupo de Facebook. Recuerden que también tenemos grupo de Facebook, Creaciones Mari Crochet Colombia. Es un grupo que ya somos más de 26,000 miembros. Compartan ahí, compartan eso en vivo, compartan sus fotos, chicas, esos avances, cuando ya tengan ustedes sus trabajos realizados de Creaciones Mari Crochet Colombia, pueden compartir ahí, etiquetarme en el grupo. No pasa nada que compartan ahí sus trabajitos terminados. Cecilia, buenas tardes, bienvenida. Y acá volvemos a pasar de esta forma. Omaira, buenas tardes. Gracias, Omaira. Sí, Omaira, realmente me esmero mucho en sacar proyectos nuevos, diferentes, bonitos. Me gusta mucho, realmente lo hago porque me encanta, me encanta. Y pues sí, chicas, sí recibo el beneficio de los patrones, porque por ahí alguien me decía, no, profe, es que usted como vende los patrones, por eso es que usted
crea tantos diseños nuevos. Y sí tiene razón esa persona. Yo me beneficio vendiendo los patrones, pero chicas, algún beneficio tengo que tener. No puedo trabajar así porque el material está costoso y ustedes saben muy bien que cada proyecto es mucho material. Entonces, sí, Luz Marina. Ay, Luz Marina, este fajón te quedaría bien. Bueno, si estás haciendo un bolso de 3 colores, porque si es más colores, no. Te recomiendo acá en el canal, tengo muchos tutoriales donde enseño, ve, voy a checar cuántos diseños de fajón tengo. Creía yo que tenía como 8. Voy a checar en cualquier momento, miro si tengo ya 10 tutoriales de fajones, porque la meta mía era completar 10 el año pasado, de solo fajones, aparte pues mochilas, pero no sé si ya tenga los 10 fajones, porque este año la idea es 10 nuevos fajones, chicas. Este es solo el primero de muchos que voy a enseñar, porque también vienen entorchados, también vienen en telar. Vamos a enseñar telar cumino, vamos a enseñar telar mapuche. También quiero enseñarles un tutorial de ese telar para que ustedes tengan muchas opciones. También los fajones en macramé. Luz Ángela, buenas tardes. No entiendo para qué me quedan las 9. ¿Qué? Hago que tanto color. Luz, yo te recomiendo que cheques primero el tutorial de cómo se entorchan los hilos acá en Creaciones Mari Crochet Colombia. De hecho, acá en la descripción de este video les voy a dejar el tutorial que hay aquí en YouTube de cómo se entorchan los hilos, para que ustedes no tengan duda de esa parte, ¿listo? Yo te lo voy a explicar ahí, se enseña muy bien cómo los corto, cómo lo hago yo, para que te quede claro. Te lo voy a dejar acá en la descripción para que te quede fácil ubicar ese tutorial. Sí, Marta, sí, porque me dicen mucho que hay, pues, o sea, yo lo comento acá entre nosotras porque me han dicho mucho que por qué no regalo los patrones. Y como les digo, no, chicas, algún beneficio tengo que tener. Yo les doy el paso a paso y de hecho lo explico muy bien. Pero ya si alguien quiere un diseño especial, más grande, más pequeño, me pide un patrón. Obvio, yo cobro por sacar ese patrón por la cuestión, chicas, de que es de la única forma que yo tengo dinero. A mí Facebook todavía no me paga. YouTube estamos todavía muy pocos. Es una comunidad aún muy poca. Entonces los ingresos de YouTube realmente no me alcanzarían para solventar la cantidad de materiales que yo uso mes a mes, porque realmente es mucho el material que yo consumo. Muchísimo, chicas. Entonces, la única forma que tengo para solventarme es esa, los patrones. Ahí sí realmente me llega dinero para yo comprar material, que de hecho me ha servido mucho. En Colombia me solventé muy bien de material porque allá estaban bien costoso. Fue con eso, con lo que es patrones que había vendido en noviembre. Con eso me solventé, chicas, para poder realizar los proyectos que se hicieron en Colombia, porque llevé muy poquito material de México. Entonces, me sirvió mucho. Acá seguimos, mis niñas. Mire, no estoy pasando los fucsias, sí se ve perfectamente que están sueltos. Esa parte es muy importante. Yo sé que no hay que explicar mucho porque no he hecho nada diferente a lo que les estoy mostrando. Entonces, es más de que ustedes vean lo que yo hago. Con eso ustedes lo repiten y no tienen dudas. Si yo simplemente les muestro la primera parte, ustedes en esta parte hubiesen tenido algunas dudas. Pero yo les quería mostrar esto, cómo formo el segundo corazón, para que entonces ustedes sepan que es lo mismo. No hay nada diferente, no tienen que hacer más movimientos, sino ese. Eso sí, gracias, Leslie, gracias tan bellas. Gracias, mis niñas. Es que ustedes son muy bellas conmigo, chicas. Ustedes siempre están apoyándome. Me han demostrado muchísimo ese apoyo. Gracias, Alexandra. Gracias, 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 Marta. Claro que sí, Patricia. No, chicas, y no solo eso, que ustedes saben que son diseños únicos. Ustedes saben que, por ejemplo, la mochila espejo que acabamos de terminar acá en YouTube, esa mochila espejo fue un éxito. Chicas, en Europa, de Europa me mandaron felicitaciones que solo una personita, no, tampoco les voy a decir que mucha gente, no, una personita, pero llegó a una persona que vive en Europa, amó esa mochila, la tejió en Brasil, en España, en Chile,
en Ecuador, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos, ¿de dónde más? Eh, no, chicas, de muchas partes. Una mochila playera bien espectacular. Sandra, ya tengo dos mochilas playeras, Sandra. Tengo dos mochilas playeras en el canal, tengo dos. En la membresía de YouTube hay una mochila playera espectacular, que de hecho me falta subir el fajón. El fajón sí lo estoy tejiendo en tunecino, lo voy a subir estos días. Tengo la mochila playera, que el fondo es de paga. Pero el cuerpo no, el cuerpo se los enseñé muy bien y es espectacular. Dos mochilas playeras tengo. Michelle, gracias por saludarme desde Colombia, amiga Michelle. Entonces, chicas, eh, ay, se me fue la onda que les estaba contando yo, que era un chisme muy bueno el que les estaba diciendo, pero ya se me fue. Chicas, así va, mire, de esta forma. Ah, chicas, sí, que son patrones únicos. Son patrones únicos y, por ejemplo, la mochila espejo, que es un patrón de creación en Marie Crochet Colombia. De hecho, empezó como un patrón de paga y no lo iba a enseñar en público, pero yo me puse a pensar, si yo vendo ese patrón y después resulta el tutorial en todas partes, ya nadie va a creer que es mío, aunque tenga las pruebas. Entonces, ¿qué voy a guardarme yo? Algo tan maravilloso. Compartí el tutorial, hice tutorial en Facebook, acá en YouTube, y fue una locura, chicas. De muchas partes del mundo me dejaban mensajitos felicitándome por ese diseño. Y de hecho, ahora tengo un amigo en Estados Unidos que no teje la técnica Wayuu, pero dijo, voy a tejer esa técnica solo para hacer la mochila espejo. Solo por eso. Dijo, yo amo sus trabajos, pero la mochila espejo es algo que no sé, algo tiene. Entonces, chicas, ahí es donde yo digo, sí, sí quiero compartir, no me quiero dejar nada para mí. Sí vale la pena que la gente valore y agradezca tanto los diseños que yo hago. Entonces, no, chicas, yo feliz de compartirlo. Gracias, María García, gracias. Sí, chicas, de Colombia tengo muchísimos amigos y conocidos y ahora que estuve allá me di cuenta que sí, tengo mucho apoyo de parte de mi hermoso país. Creo que de Colombia es el apoyo más fuerte que tengo en el momento. Ahora, tanto en Facebook como en YouTube, creo que el apoyo fuerte es en Colombia. Pero sí sé que he llegado ya a España y a Europa, que me da mucha satisfacción, pero ese público es como muy complicado. Pues complicado de convencerlos. No sé por qué, de pronto no conocen mucho la técnica, pero sí es como más difícil de llegarles a ellos. Chicas, llegué nuevamente al centro. Por eso necesitaba los 6 negros, porque cuando yo hice la prueba que no coloqué los negros, cuando llegaba acá al centro me quedaba solo el rosado y yo quería la línea. Profe, ¿usted tiene patrones de mochilas de 16 centímetros de alta y 13 ancho? Sí. Eh, sí, tengo la primer mochila que yo tejí en YouTube. La primera hace creo que año y medio, es de esas medidas. Es así de pequeñita, es súper linda. Es esa medida. Sí, Michelle, sí la tengo. La primerita que yo tejí acá en YouTube es esa medida. Chicas, entonces, ya al tener así, vea, tengo negros acá en el centro y acá separando el fucsia. Por eso me da esa forma delineadita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seguir tejiendo igual. Acá ya tengo negro, vuelvo a hacer. Recuerden que cuando llegué acá a los negros, le mostré claro y es eso mismo, repetirlo de esa forma. Entonces, así como pasé el rosa y dejé estos así suelticos, eso mismo va a pasar del fucsia. Mire, lo ajusto bien, sé que está bien apretaditos para que me quede el fajón bien sostenidito, bien ajustado. Y con este hilo negro voy a pasarlo todo. Mire, lo agarro todo porque ya tengo todo el fucsia acá. Ahora sí lo paso todo, sin saltarme ninguna pestañita, ninguna, chicas. Lo coloco acá. Chicas, pero eso de que yo haya llegado con la mochila espejo a tantos países es gracias a ustedes, que ustedes compartieron, ustedes tejieron y a lo que ustedes tejen, comparten en sus grupos de Facebook con sus amigos y esas personas también comparten, ahí es donde se riega la información y ahí es donde terminamos llegando a muchos grupos y a muchas personas pues que nosotros no tenemos esa facilidad. Es gracias a ustedes a que comparten. Chicas, ya pasé el rosa y el negro, sin saltarme ninguna pestaña. El corazón se va a formar es con fucsia, entonces el fucsia es el que va a quedar sueltico, no suelto, simplemente puesto sobre la aguja a la altura que debe de quedar, sin estirar, sin alar, mire, simplemente lo sostengo, ahí queda, pues ahí lo paso. Ahora le envío la foto, voy a
Perfecto, Marta. Sí, chicas, esta mochila que acabamos de terminar, la mochila unicolor con tapa, también fue un éxito. Mire, chicas, si ve que no queda estirado, queda antes de una forma ovaladita bonita. Toma una forma muy bonita. Paso todo. Siempre sostengo un poco para que no se me abran mis hilos, porque ustedes saben que estos hilos entorchados quedan duritos. Mire, ahí ya pasé el negro. Que este hilo negro que acabo de pasar es el que no voy a tocar. Se va a quedar ahí para hacerle compañía luego al rosado, ¿ok? Entonces ese lo dejo allá. Y mire, chicas, que con una sola aguja trabajo súper bien. Y eso que no estoy cómoda porque estoy acá en una mesita bajita, no tengo la comodidad que deben de tener ustedes a la hora de tejer. Pero cuando ya estoy cómoda y empiezo a tejer, es muy rápido. Esta mañana creo que me tardé 15 minutos sacando el mostrario y alcancé a hacer el corazón rosado completo y el fucsia completo en 15 minutos. Chicas, sí me gusta que quede bien apretaditos estos de acá. Entonces, antes de pasarlos, bien ajustaditos. Y ahora sí con mi aguja, vea. Simplemente la caída que tenga, sin hacerle ningún esfuerzo, ni maltratar los hilos, ni buscarle la forma. No, ellos solitos, al ponerlos en la aguja, dan la forma. Ahí, mire, sin estirar, vea, ¿sí ve? Sin hacerle nada. De hecho, acá creo que hice muy apretadito este. Como lo alé de allá, ahora sí, mire. Es eso, dejarlo ahí puestecito. Y uno más. Y este negro. Este negro sí debe de ir para que me le dé la vuelta. Hola, Jacqueline, buenas tardes. Jacqueline, hacía tiempo no te veía. Jacqueline Sánchez, creo que tú eres como de ser capitalito, si no estoy mal. Dime, Jacqueline, ¿de dónde eres? Pero si hace días que no te veía. Mire, chicas, este hilo negro o cordón negro es el que va a ir, pero ya con el rosado. Entonces, mire, ahí quedó bien ajustadito. Ahora sí los puedo ajustar bien para que él no vaya a quedar de una forma suelta. Y vuelvo a hacer lo mismo que cuando empecé. Los dos rosados del centro hacia afuera. Si se dan cuenta, es una técnica fácil, chicas. Nada complicado. Mire, el negro no lo voy a pasar y de hecho solo paso todos los rosados hasta este negro nomás. Que esa también es una forma de guiarme y de saber hasta dónde pasar los hilos para que me dé la forma de corazón. Venga, saco un poquito este que está como más abajo de los otros y no sé, ya. Ahí, mis niñas, de esa forma, este otro, perfecto. Ahora, bien acomodaditos, no puedo torcerlos, tiene que ser como está. Hola, Cela. Acela, me acaba de llegar un mensaje que estás en Crochet Plata. Acela, ahí en Crochet Plata encuentras todos los patrones. Me falta subir, creo que el del reto. Ah, este es San Valentín. Y tengo que mirar si corregí uno que subí del mes de octubre. Y tenía algo malo, le faltaba como que un puntito y no quise dejarlo así, lo bajé para subirlo bien. Y tengo que checar si sí ya lo subí. Mire, chicas, hasta el negro. Sí, ahí en Crochet Plata encuentran ustedes todos los diagramas, no los patrones en PDF. Ustedes saben que mis patrones todos son en PDF. Yo no mando copias, no mando fotos. Yo mando es el patrón en PDF. Entonces, chicas, ahí está, es solo el diagrama, porque en PDF no sé cómo subirlo. De verdad intenté, si quería subirlo en PDF, que ustedes lo abrieran y lo checaran ahí, cómo está, pero no. Entonces, ¿qué hice? Subí todos los diagramas. Estoy subiendo los diagramas a la membresía plata para todas las personas que adquieren esa membresía, pues que de verdad valga la pena. Que sepan que ahí tiene toda. Leslie, es una parte que da YouTube, que le da prioridad a las personas que pagan, creo que es $1 mensual la membresía plata. Y con eso ustedes tienen la opción, primero, de tener todos los patrones que yo subo a YouTube. Todos. Y segundo, cuando ustedes me escriben, me hacen alguna pregunta en YouTube, YouTube me manda a mí la notificación que un miembro de la membresía plata
me hizo una pregunta. Entonces son como las personas que tienen prioridad a la hora de preguntar, de aclarar dudas. Esas. Igual yo trato de todo el mundo. A mí me encanta responder mensajes, me encanta darles corazoncitos. Siempre saco un rato en la noche para revisar mis redes sociales y me parece genial. De hecho, por eso amo tanto los en vivos, chicas. Y acá en YouTube necesito empezar a hacer en vivos seguidos. Por eso, por poder hablar, poder platicar, poder tener como esa cercanía con ustedes. Eso es lo que me llena mucho. No sé por qué. Bueno, sí, sí sé. Lo que pasa es que el tejido es un poco solo a veces cuando no tenemos un grupo de tejedores como me pasa a mí, que ustedes saben que yo no estoy 100% ubicada en un solo lugar, entonces no he podido establecer un grupo de compañeras para tejer, entonces sí se vuelve un poquito solitaria mis horas de tejido. En cambio con ustedes, pues no, chicas, me desahogo, platico, echamos chisme, me cuentan, les cuento, entonces digamos que por eso he encontrado en los en vivos un refugio. Hola desde Portugal. Ay, Mafalda, desde Portugal, bienvenida. Gracias, Mafalda. Me faltaba Portugal. Sentí que se me faltaban países por nombrar, pero Portugal no lo tenía, chicas. Nunca me habían saludado desde Portugal. Bienvenida, gracias por estar acá. Janet, profe, ¿de cuánto queda el fajón? Janet, de largo tiene que quedar con las medidas que yo lo estoy haciendo, con los cordones que tengo, tiene que quedarme mínimo de 1,10 m. No lo voy a dejar tan largo al colocarlo a la mochila, creo que lo voy a colocar no del bordecito, sino un poco más alto porque de 1,10 m se me hace muy largo para una niña o una mujer pequeña, porque por ahí alguien ya me quiere cómo encargar esta mochila. Entonces me dice que el fajón más bien corto, que por ahí de 90 centímetros. Los fajones ceden muy poco, chicas, muy poco, pero sí ceden, lo tengo comprobado en mi material. Aclaro eso, chicas. Profe, que todas den manito arriba. Sí, chicas, por favor, dejen, siempre dejen una manito arriba, dejen su comentario. Sí, chicas, mire que somos 44, hemos llegado hasta 50 y solamente tengo 38 manitos arriba, chicas. Sí, dejen ahí su manito arriba, que es una forma de apoyar el canal, que bien caído que está. Chicas, no es por nada, pero esos 3 meses en Colombia me perjudicó mucho con YouTube porque para YouTube sí me gusta tener como tiempito. No es como un videito ahí de paso, sí me gusta que quede contenido muy claro porque sé que es contenido para muchísimos años. Entonces, por eso, chicas, sí es importante que apoyemos el canal, que se levante un poco ya que está bastante caído y con dejar un me gusta me sirve muchísimo. Gracias, mis niñas. Chicas, estoy repitiendo lo mismo. Miren, vean, estos que están quedando sueltos. Si se dan cuenta, sueltos. No los estoy atando a nada para que me quede esta forma de corazón. Mire por el derecho cómo se va viendo de hermoso. Ahorita que cerremos el rosa, ya se nota más la forma de corazón, chicas. Que al verlo, ya ustedes ven que es como un corazón que está acá por debajo del fucsia, entonces el fucsia como que se sobrepuso encima. Ahorita ya lo que termina el fucsia es como si el rosa se hubiera sobrepuesto encima del fucsia y así va dando como esa formita de onditas en los bordes que realmente me gusta mucho. Y acá seguimos. Ay, Jessy, ay, ¿cómo estás, Vivian? Vivian, te había salido la membresía de YouTube, no me había dado cuenta, Vivian. ¿Cómo estás, Vivian? ¿Qué estás tejiendo? Tienes que mandarme fotos que estás avanzando porque estás descuidada con el tejido, Vivian. Y esta mochila está espectacular para Vivian porque tiene puntos altos largos y es una forma de practicar también los puntos altos largos, chicas, que van en relieve. Les voy a mostrar un poquito de mi monedero para que ustedes se hagan una idea. Mire, chicas, acá está. Hola Rosa de Lima, Rosa, bienvenida, gracias. Rosa también me acompaña siempre en los en vivos, gracias. Mire, chicas, acá ya se ve el relieve del corazón, ¿sí ven? Entonces va quedando un corazoncito gordito, mire. ¿Sí se nota que se ve gordito el corazoncito? Así va a ir el diseño del cuerpo de la mochila. En el fondo no coloqué corazones, no en relieve,
porque sentía que ya tenía mucho diseño. Entonces yo dije, no, no los quiero. Y ustedes saben que este fondo es espectacular, chicas, mire, pero sí tiene sus corazoncitos gorditos. Sí traté de que quedara un poquito más levantado el corazón que el resto del fondo. Entonces, ese relieve va a estar espectacular para las personas que tejen puntos altos, que de hecho hacen blusas y otras cosas, porque va a llevar mucho punto alto esta hermosa mochila. Gracias, chicas, gracias. Ay, estamos bien, ya le dieron 40 me gustas. Gracias, mi niña, 41. Ay, gracias, chicas, sí me sirve mucho. No saben cuánto me ayuda para que YouTube muestre el contenido. No me paga porque ustedes me dejen me gusta, pero sí YouTube muestra un poco más mi contenido. Ustedes saben que en mi canal la mayoría de videos muy rápidamente alcanzan 1000, 2000 y hasta 5000 vistas en par de días. Pero como estos días descuidé mucho el canal, ya ahora está difícil. Pasamos los 1000 y eso raspando, con mucha dificultad. Leslie, buenas tardes, bienvenida. Mire, chicas, solamente estamos pasando hilos rosados para allá, hilos rosados para acá. María García, buenas tardes, ¿cómo estás? Quedan grabados, queda grabado este en vivo, chicas. Sí, queda grabado. De hecho, cuando les enseñe el monerito, yo creo que les voy a enseñar el fajón ya terminado también, para que ustedes vean el proyecto ya terminado. La otra mitad es muy fácil, chicas. Yo no creo enseñar un tutorial. Profe, ¿puede compartir? Claro que lo puedes compartir, María. Sí, compártelo, porfa, en los grupos que tengas de Facebook, de WhatsApp, grupos que tengas de todo, hasta de grupos de las escuelas, de todo, chicos. Yo le digo a mis amigas, compártelo en el grupo de padres de familia, no pasa nada. Mire, chicas, está quedando abierto, ¿sí ve? Simplemente queda abierto, así de fácil. ¿Qué les iba a decir? Ah, porque la otra mitad es muy fácil, chicas. A la hora de tejer esta otra mitad, lo mismo. Mire, si se dan cuenta, es lo mismo. Empezar desde el centro de los rosados a pasar un rosado para acá, un rosado para allá. Y hacemos lo mismo. Este primer negro no lo pasamos. Eso es todo. Va a ser la misma temática. Cuando ya tengo todos los rosados acá, todos los rosados allá, me quedará negro y haré lo mismo. Cuando ya tenga el negro lo paso todo agarrando esta parte para que me queden estos bordecitos. Gracias, gracias Patricia. Entonces es lo mismo la otra mitad, chicas. Entonces no voy a hacer tutorial para la otra mitad, pero cuando enseñe, sí, Jennifer, hasta en las noticias, en la radio, en todo, chicas, en todo, compartan estos tutoriales para que lleguemos a muchas personas. Entonces, cuando haga el monedero, porque lo voy a hacer acá en YouTube, sí les voy a enseñar cómo terminó mi proyecto, para que ustedes vean el hermoso fajón terminado. Igual anímense, chicas. Les voy a dejar cómo se entorchan los hilos para que aclaren ideitas, no le tengan miedo a entorchar los hilos. Es una parte no tan fácil, no tan agradable, porque yo sé que tenemos que cortar los hilos, luego instalarlos en un sitio para empezar a entorcharlos, luego entorcharlos, amarrar estas punticas que toca hacerles nudito y luego la cintica. Entonces, digamos que es laborioso, pero no es la peor parte de la mochila. No crean ustedes, chicas, y no lo vean como la peor parte de la mochila. No, es agradable, chicas, es una forma de tejer. De hecho, tengo alumnas que no le encargan mochila, les encargan fajones porque se han vuelto expertas en fajones. Gracias, gracias chicas, gracias a todas las que me mandan sticker, gracias mis niñas. Entonces no lo vean ustedes como la parte fea de la mochila, no. Por eso les enseño diseños diferentes y cosas bonitas, que ustedes vean de que es un complemento. El fajón no es la parte fea, el fajón es el complemento de la mochila y por eso siempre debemos de tejerlo con los hilos que nos quedan para que quede el mismo tono de hilos y aparte de eso, buscarle un diseñito muy familiar al diseño de la mochila. Por ejemplo, mi mochila de motivo San Valentín es de corazones, pues buscamos un fajón de corazones para esta preciosa mochila. Gracias, chicas. Gracias para todas las que me mandan todos esos stickers tan bellas. Gracias, mis niñas.
Vea, chicas, aquí ya estoy terminando el rosado. Si ven que no se hace nada diferente y al tejerlo de esa misma forma, da el corazoncito solito. Mire, voy a pasar el último rosado por estos nada más, sin necesidad de agarrar los rosados porque esos son los que me van a dar la forma ovaladita para el corazón. Por ahí han visto mucho un fajón azul que hice, chicas, llegó, creo que tiene ya más de 60.000 vistas. Fue un éxito y fue un fajón tan fácil de realizar. Pues yo lo veo y vuelvo y lo miro y yo digo, sí, es un fajón muy fácil de realizar, pero gustó mucho. Entonces yo creo que eso es como el secreto, hacer cositas fáciles, pero hermosas, chicas. No esconder las cosas bonitas, no, no, no. Hacer todo bonito. No me parece que yo les muestre en fotos un contenido hermoso y a la hora de tejer algo por ahí como medio. No, 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 súper bien. Mire, mis niñas, vuelvo a repetir, ya ahora sí agarro todos mis hilos porque voy a trabajar con el negro. El negro es el primer hilo que atraviesa todos mis hilos. Entonces, a esta altura ya sé, ya pasé todos los rosas, es tan fácil como decir que ahora sí voy a atravesar todos los hilos. Así es sencillo. Acá, acá, así, mis niñas. Todo sin saltarme ninguna pestaña del fucsia y de estos negros, ¿ok? Ya estos sí los dejo que caigan. Ustedes saben, yo los ajusto bien acá arriba, entonces solamente los dejo que caigan, mire, a esta altura. Por eso la aguja tampoco debe sobresalir mucho, porque si la aguja sobresale mucho, es posible que lo agarre más alto y empiece a quedarme como corridos. Entonces yo lo que quiero es que quede como bien, mire, que si se coloca ahí, se vea parejito, no se vea ni estirado ni recogido. Entonces son detallitos que debemos de ver. No podemos dejar uno más, alar uno o dejar la tensión más ajustada en uno que en otro. Mire cómo queda, ¿sí ve? Se ve ovaladito. Eso es todo, chicas. Se me hace que en realidad es un fajón fácil. No sé ustedes qué dicen. Me pregunto, el fondo queda un poco encocado. Sí, Damaris, queda una gotica y no es el fondo, es los corazones. O sea, el fondo como tal, esta parte queda muy plana. Es el corazón, mire. ¿Sí ve? El corazón se ve un poquito levantadito. Cada corazón, chicas, cada uno, mire, como aquí, como que estos partecita queda una gotica más levantadito. Entonces, esta parte está muy plana y ya al agarrarlo así, sí se ve, mire. ¿Sí ve que está los corazones levantaditos? Mire, es que es perfecto este diseño. Hermoso, mire, ¿sí ve? Que quedan como levantaditos, pero son los corazones, chicas. El fondo es espectacular. Me encanta ese fondo. Igual siempre les digo lo mismo con todas las mochilas, pero chicas, todas son creaciones únicas, todas son creaciones nuevas para mí. Yo hice el fajón con el diseño del fajón azul. Ah, ese azul, sí, señora Doris, ese azul es un éxito total. Quedé admirada cuando miré y ya iba más de 57.000 vistas. Yo dije, Dios mío, ¿a qué hora se enloquecieron haciendo ese fajón? Pero es que es espectacular. No, chicas, toca armarnos de herramientas. Cuando yo llegué acá a México, yo no tenía forma de entorchar los hilos. Yo lo intenté de una forma, de otra, no la tenía. Yo cada vez que entraba a una tienda, yo buscaba algo. Chicas, es ubicar las herramientas. O sea, yo llegué acá a México y no tenía ni idea cómo se llamaba el material acá, cómo, dónde conseguir agujas. Yo no traje material, yo no traje agujas, yo no traje nada, 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 chicas. Yo llegué y llegué desubicada porque no tenía alumnas, no tenía nada, chicas. Y las alumnas que dejé en Colombia, pues yo pensé, ¿cómo les voy a dar clases si yo no traje ni una aguja? O sea, nada, 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 nada. Y empecé a organizar mis materiales, mis cosas, y cuando me di cuenta, ya sabía nombre de materiales, ya sabía dónde hacer pedidos, ya sabía todo, chicas, con mucha dificultad, pero pude seguir enseñándole a los grupos de WhatsApp que tenía. Las clases. Ya cuando me puse con lo de las redes sociales, pues ya fue otro tema, pero ya estaba ubicada de dónde conseguía el material. Eso es simplemente organización. No es nada diferente a organizarnos y a querer hacer las cosas. Mire, chicas, si ve que se ve baladito. Leslie, sí, yo vivo en México.
Viví en Veracruz hasta la semana pasada, hace 2 semanas, no, hoy preciso, no, el domingo. Yo llegué, sí, el domingo que se terminó la expo en Veracruz, ya me cambié de ciudad. Ahora estamos en Toluca, chicas, pero vivimos en México. Mire, chicas, ¿sí ve que se nota acá como si se hubiera sobrepuesto el rosa? Así queda por el derecho, mire. Queda hermoso, queda apretadito, queda muy bien. Gracias, Gladys. Gracias, chicas. Hermoso. Si ven que se ve perfecto, aquí tengo un hilito, solamente lo corto o lo quemo poquito y ya. Mire cómo se ve la ondita acá, chicas. Se ve sencilla, mire. Si lo abro un poco se nota, si no, está bien ajustadito. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No tiene que quedar súper abierto. Ahí lo alé mucho. No tiene por qué quedar como tensionado. No, vea. Queda bien las onditas, vea. Eso era lo que yo quería enseñarles y creo que lo logré, chicas. Lo logré. Leslie, yo los encargo. Yo se los compro al maestro Ángel de Tejiendo con Ángel. A él le compro los materiales porque de hecho ese era uno de mis problemas, conseguir el material. Entonces yo empecé a ensayar muchos materiales y con el maestro Ángel encontré el material que es igual al crochet. Igual en la textura. Mire, chicas, en la textura, al tejerlo, el grosor, todo es igual. Pero viene en una madejita así. Vienen más metros que el hilo de Colombia, pero al tejerlo queda igual. De hecho, cuando estuve en Colombia llevaba un poquito de material y lo junté con el de allá y no se nota la diferencia. Pues mis niñas, les voy a dejar el tutorial hasta ahí. Siento yo que con esta explicación quedó clarísimo. Ya ustedes saben, estos dos primeros negros quedan aquí en el borde. Luego voy a pasar los fucsias en el orden que van. No los tengo que saltar. Uno para allá, uno para acá, hasta que queden ahí. Luego los otros así. Y ya ustedes, si tienen duda, repiten el tutorial, que quedando acá, si tienen alguna duda, al repetir el tutorial van a poderlo hacer perfectamente, pero creo yo que no hay dudas. ¿Verdad, chicas? Pues mis niñas, hasta ahí dejo el paso a paso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. No saben cuánto valoro porque también es su tiempo. No solo es mi tiempo, es también su tiempo, chicas. Y eso vale muchísimo. Y para mí es una alegría saber de que sacan ustedes también ese tiempo. Que si yo saco 5 minuticos para hablarles, ustedes también sacan esos 5 minuticos para escucharme. Y para mí eso es una felicidad muy grande. Realmente lo valoro, chicas. Entonces, espero las fotos. Mándenme las fotos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por TikTok, no sé por dónde, chicas, pero mándenme sus fotos, cómo van con sus tejidos y sobre todo con este hermoso fajón. Las personas nuevas, agradecerles que se suscribieron a mi canal, a mi membresía. La membresía de YouTube realmente es algo que tiene que ver solo con YouTube. Yo de ahí lo único que hago es subir contenido súper para ustedes, los patrones, subirles por ahí tutoriales cuando puedo para que ustedes aprovechen y disfruten y les saquen de verdad el provecho que es, chicas, porque si pagan una membresía es para eso, para aprovechar todo lo que hay allí. Chicas, que descansen. Nos vemos esta semana con este precioso monedero que se los voy a enseñar. Voy a checar si hago uno redondito también, porque quiero enseñar el redondo y lo enseñamos acá en YouTube. Y vienen mochilas, chicas. Este año viene una sorpresa de mochilas espectaculares. No les puedo adelantar mucho, pero cuando suba el primer tutorial, sí les voy a contar para que ustedes sepan que vamos a hacer unas mochilas muy hermosas. Para YouTube siguen mochilas. Vamos a hacer mini mochila, mochila mediana, mochila mini, una mochilita que es mediana, no es ni mini ni es grande, un tamaño mediano y un tamaño grandote. Así que vienen 4 tamaños de mochilas para enseñarles a ustedes porque siento que me falta mucho tutorial de mochilas mini y una medianita, que es un poco más pequeña que esta. Mire, esta es una mochila que queda de 210 puntos. Yo quiero enseñarles una mochila así y una más mini y obviamente una más grande que esta y una mucho más grande, que entre esas puede haber otra mochila playera como quería Sandra. Así, chicas, que sí hay mucho trabajo y gracias. Gracias. Nos vemos esta semana. Gracias por compartir. Dejen su manita arriba y compartan, chicas. Gracias. Nos vemos esta semanita.